En un mundo contemporáneo que, con una insistencia casi dogmática, glorifica la lógica fría, la eficiencia pragmática y la razón calculada como las únicas vías válidas y confiables para aprehender la realidad, un paradigma que privilegia de forma abrumadora lo verificable, lo cuantificable, lo medible y lo directamente aplicable, surge una pregunta ineludible, profundamente inquietante y a la vez liberadora. ¿Qué ocurre cuando la mente humana, en su insaciable y ancestral búsqueda de sentido, de verdad y de belleza, se topa con los límites insuperables de aquello que puede ser medido, clasificado, demostrado empíricamente o encajado sin fisuras en categorías preestablecidas y rígidas? ¿Qué sucede, en ese punto de inflexión existencial, cuando la razón, en su acepción más restrictiva, puramente analítica y despojada de toda resonancia vital, se revela insuficiente, incluso estéril, para aprehender la complejidad intrínseca de la existencia humana, la profundidad insondable del alma, el misterio inefable de lo trascendente, de lo sagrado, de lo que escapa a toda conceptualización rígida y a toda formulación exhaustiva? Es precisamente en ese umbral de perplejidad, de asombro y de desamparo intelectual, donde la certeza cartesiana se desdibuja y se muestra frágil, donde la mera argumentación racional se agota en su intento de abarcar lo inabarcable y donde el lenguaje conceptual se muestra limitado y torpe para nombrar lo innombrable, para expresar lo inefable, que emerge con una fuerza arrolladora una pregunta fundamental, casi existencial, que resuena con una urgencia particular en nuestro tiempo, tan necesitado de nuevos horizontes de sentido. ¿Y si el pensamiento, más allá de su capacidad para el análisis riguroso, la construcción de sistemas lógicos y la elaboración de teorías abstractas, también pudiera cantar, vibrar y resonar con la misma fuerza, la misma verdad y la misma capacidad de desvelamiento que la poesía? ¿Y si la filosofía, en lugar de ser concebida como una fortaleza inexpugnable de conceptos rígidos, verdades inmutables y axiomas irrefutables, una disciplina reservada a unos pocos iniciados, se transformara en una melodía que acaricia al alma, en una luz tenue pero persistente que desvela verdades ocultas a la luz de la intuición, la emoción, la experiencia vivida y la imaginación creadora? Esta es, precisamente, la senda audaz, profundamente original y conmovedoramente humana que nos invita a recorrer María Zambrano, una de las pensadoras más singulares, luminosas y visionarias del siglo XX español, cuya figura y obra continúan siendo un faro de lucidez, de esperanza y de resistencia en la oscuridad de nuestro tiempo. Su vasta y profunda obra, escrita con una elocuencia conmovedora y una prosa de una belleza inigualable, nos enseña, con una sabiduría que trasciende lo meramente académico, que la filosofía no es solo un ejercicio de intelecto puro y abstracto, un juego de la razón consigo misma en el vacío, sino también, y quizás fundamentalmente, un acto de profunda poesía, un desvelamiento que se produce tanto en el rigor del concepto como en la resonancia del símbolo, en la claridad de la idea y en la penumbra fecunda del misterio. Nos invita a una filosofía que no solo piensa, sino que también siente, intuye y se conmueve. Capítulo 1. La voz exiliada. Vida y contexto. Para comprender la magnitud, la originalidad y la profunda resonancia del pensamiento de María Zambrano, es absolutamente imprescindible sumergirse en el torbellino de su vida, una existencia que no fue un mero telón de fondo para su obra, sino la médula misma, la savia nutricia, el aliento vital de su filosofía. Su trayectoria vital estuvo marcada de forma indeleble por una pasión intelectual desbordante, por un compromiso político inquebrantable con los ideales de justicia, libertad y dignidad humana, y, sobre todo, por la dolorosa y prolongada experiencia del exilio, que se extendió por casi medio siglo y la convirtió en un símbolo de la España peregrina. Nacida en Vélez, Málaga en 1904, en el seno de una familia de intelectuales liberales, su padre, Blas Zambrano, fue un notable maestro y filósofo krausista, y su madre, Araceli Alarcón, también maestra, era una mujer de gran sensibilidad. Su formación intelectual se nutrió en el efervescente Madrid de principios de siglo XX. Un crisol de ideas, talentos y movimientos de vanguardia que la expusieron a lo más granado del pensamiento europeo y español. Allí tuvo el privilegio de ser discípula de figuras capitales del pensamiento español como José Ortega y Gasset, de quien heredó la preocupación por la razón vital y la vocación por la filosofía como saber de la vida y de la historia, y Manuel García Morente, que le inculcó el rigor de la fenomenología y la pasión por la metafísica. Pero sus influencias no se limitaron a ellos. También bebió de la tradición mística española, del existencialismo de Unamuno, de la filosofía de la historia de Dilthey y de la intuición bergsoniana, elementos que ella, sin embargo, transformaría y trascendería con su propia voz, llevándolas a una dimensión aún más profunda.
más poética y más arraigada en la experiencia existencial y en el misterio de lo sagrado. Su pensamiento se forjó en un diálogo constante con la tradición y con su tiempo. La Segunda República Española no fue para Zambrano un mero acontecimiento histórico o un telón de fondo político distante. Fue un horizonte de esperanza tangible, un proyecto colectivo que abrazó con fervor y un campo de acción donde su compromiso se manifestó plenamente, tanto en el ámbito intelectual como en el social. Su adhesión a los ideales republicanos fue inquebrantable, participando activamente en la vida cultural e intelectual de la época. Fue una voz influyente en el Liceo de Mujeres, un espacio pionero para la educación y el debate femenino, donde impartió conferencias y talleres, promoviendo la emancipación intelectual de la mujer. Colaboró asiduamente en revistas de vanguardia como Cruz y Raya, dirigida por José Bergamín, y Hora de España, publicación clave del exilio republicano. Y se dedicó con pasión a la docencia universitaria, impartiendo clases de filosofía en la Universidad Central de Madrid y en el Instituto Cervantes, convencida de la necesidad imperiosa de tender puentes entre la cultura de élite y el pueblo llano, de democratizar el saber, de infundir vida a las ideas y de construir una sociedad más justa a través de la educación y el pensamiento crítico. Su pluma, lejos de desgranar únicamente ideas abstractas en torres de marfil, se puso al servicio de la transformación social, buscando incansablemente una España más justa, más libre y más culta, donde la dignidad humana fuera el centro de todo proyecto político y donde la razón se abriera a la vida. Sin embargo, el estallido fratricida de la Guerra Civil en 1936 y la posterior victoria del régimen franquista en 1939 truncaron de raíz ese proyecto vital y colectivo, sumiendo a España en una larga noche de dictadura. En febrero de 1939, junto a miles de exiliados, María Zambrano se vio forzada a emprender el amargo y largo camino del exilio, una diáspora que la llevaría por diversos países de Europa y América Latina, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas y lúcidas del exilio republicano español. Su itinerario vital fue un periplo constante, una odisea de desarraigo que duraría 45 años, desde Francia y Suiza, donde vivió los primeros años de la posguerra europea, enfrentando la precariedad económica, la incertidumbre y la soledad, hasta México, Cuba y Puerto Rico. En México, 1940-1943, encontró un refugio intelectual y un espacio para la docencia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde impartió clases de filosofía y forjó amistades duraderas con otros intelectuales exiliados. En Cuba, 1943-1946, y Puerto Rico, 1946-1953, también dejó una profunda huella a través de su enseñanza en la Universidad de La Habana y la Universidad de Puerto Rico, y sus escritos, que empezaban a tomar una forma más personal. Finalmente, tras casi 20 años en América, se estableció en Roma, 1953-1984, ciudad que se convirtió en su hogar durante gran parte de su exilio y donde, en medio de una vida austera y casi monacal, gestó algunas de sus obras más importantes y decisivas, como Claros del Bosque, 1977, y Delirio y Destino, publicada póstumamente en 1989, pero escrita en el exilio. Este exilio no fue una simple ausencia geográfica o un cambio de paisaje, fue una herida profunda, una amputación de raíces que la sumió en una marginalidad intelectual y personal prolongada y dolorosa, una patria perdida que la obligó a construir una patria interior. Lejos de su patria, de su lengua materna en su contexto natural, de sus afectos más íntimos y de las instituciones académicas que la habrían acogido y reconocido en otras circunstancias, Zambrano vivió décadas de precariedad económica, de soledad existencial y de un silencio que, paradójicamente, se convertiría en el crisol incandescente de su pensamiento más original y profundo. Su obra, gestada en la lejanía, en la añoranza y en la confrontación con la ausencia y la pérdida, es un testimonio vivo y conmovedor de cómo la adversidad más extrema, el desarraigo más radical, puede transmutarse en una fuente inagotable de sabiduría, de creación y de una comprensión más honda de la condición humana. La vida de María Zambrano no fue, en absoluto, una anécdota al margen de su filosofía, fue su médula, su sangre, su aliento y su razón de ser, marcando cada una de sus reflexiones con la impronta indeleble de la experiencia vivida y sufrida, transformando el dolor en conocimiento y la ausencia en presencia viva. Capítulo 2. ¿Qué es la razón poética? En el corazón mismo del universo filosófico de María Zambrano late un concepto tan luminoso como escurridizo,
tan esencial como desafiante y tan revolucionario como profundamente humano, la razón poética. Esta no es una mera etiqueta estética, una licencia literaria para embellecer el discurso filosófico, o una metáfora ingeniosa sin mayor calado conceptual. Es la piedra angular, el eje central y la clave de bóveda de su propuesta filosófica. Una vía de conocimiento radicalmente nueva que desafía las dicotomías tradicionales del pensamiento occidental y nos invita a pensar de una manera radicalmente diferente, más inclusiva, más holística y, en última instancia, más humana. Para Zambrano, la razón poética no es ni la pura razón discursiva, aquella que opera mediante la lógica implacable, la deducción silogística, la argumentación fría y abstracta, y que busca la certeza inmutable a través de la definición, la demostración y la exclusión de toda ambigüedad. Tampoco es una mística irracional que se abandona a la intuición sin anclaje en la realidad o en la experiencia, cayendo en el subjetivismo, el sentimentalismo o el oscurantismo. Es, en cambio, un tercer camino, una síntesis audaz y profundamente original que busca reconciliar lo que la tradición occidental, desde Platón hasta el racionalismo moderno de Descartes o Kant, ha tendido a separar de forma tajante y excluyente: el pensamiento y la emoción, la filosofía y la literatura, el logos, la razón, la palabra conceptual, el discurso. Y el mitos, el mito, el relato, la narración primigenia, el símbolo, la claridad conceptual y la resonancia simbólica. Es una razón que se abre a la dimensión sagrada de la vida, a lo inefable, a lo que no puede ser dicho sino sugerido. La razón poética se distingue fundamentalmente de la razón instrumental, aquella que busca dominar, clasificar, objetivar y utilizar el mundo para fines prácticos, para el control, la manipulación y la producción. No se trata de una razón que desmenuza la realidad en fragmentos para su análisis exhaustivo y su posterior reconstrucción lógica, como un mecanismo de relojería, sino de una que la abraza en su totalidad, buscando comprenderla desde su interior, desde su latido más íntimo y misterioso, desde su entraña vital. Es una razón que no se conforma con definir de forma unívoca y cerrada, con agotar el significado de las cosas en una fórmula, sino que aspira a nombrar de forma evocadora, a sugerir, a desvelar capas de significado ocultas que solo se revelan a una mirada receptiva, contemplativa y empática. Si la razón discursiva procede por conceptos claros y distintos, por proposiciones lógicas y por cadenas de inferencias que llevan a conclusiones necesarias e irrefutables, la razón poética se mueve en el ámbito de las imágenes, los símbolos, las metáforas, los arquetipos y las analogías, que son capaces de expresar aquello que las palabras exactas y las definiciones precisas no pueden abarcar, aquello que solo se puede sentir o intuir. Por ejemplo, al enfrentarse a un evento histórico traumático como la Guerra Civil Española, que marcó su vida y su obra, la razón discursiva buscaría las causas socioeconómicas, los hechos militares, las consecuencias políticas objetivas, los datos y las cifras. La razón poética, en cambio, buscaría el dolor colectivo, la memoria viva de los vencidos, el significado existencial de la tragedia para el alma de un pueblo, expresándolo a través de relatos, mitos, símbolos o incluso el silencio elocuente, que resuenan en lo más profundo del alma individual y colectiva, como lo hizo magistralmente en su obra Delirio y Destino, donde la historia se convierte en destino y el exilio en una forma de ser. Imaginemos, por un momento, un paisaje. La razón discursiva podría describirlo con precisión topográfica y científica, sus coordenadas geográficas exactas, su altitud sobre el nivel del mar, las especies botánicas que lo habitan con su clasificación científica, la composición geológica de su suelo, la estadística de precipitaciones anuales y la temperatura media. Sería un mapa exhaustivo, pero frío. La razón poética, en cambio, nos haría sentir el viento en el rostro como una caricia o un lamento ancestral, el olor de la tierra mojada después de la lluvia como un perfume ancestral que evoca la vida, la nostalgia de una luz crepuscular que se desvanece en el horizonte tiñendo el cielo de oro y púrpura. El eco de historias antiguas que parecen habitar sus rocas milenarias o sus árboles centenarios. Ambas son, sin duda, formas legítimas y valiosas de conocimiento, pero una nos proporciona el mapa detallado y preciso, mientras que la otra nos sumerge en la experiencia vívida y multisensorial, en la atmósfera, el alma y el misterio del lugar. La razón poética, para Zambrano, es esa capacidad de ver la realidad no solo con los ojos de la mente analítica y clasificatoria, sino también con los del corazón, de la intuición profunda, de la sensibilidad más fina y de la imaginación creadora. Es una razón que se nutre de la experiencia vivida en toda su complejidad, del asombro ante lo incomprensible, de la fragilidad inherente a la condición humana,
y que encuentran la expresión poética el vehículo idóneo para comunicar verdades que, de otra forma, permanecerían inefables, mudas o inalcanzables para la razón pura y desapasionada. Es, en esencia, una invitación a habitar el mundo desde una comprensión más profunda, más holística, más compasiva y más humana, donde el pensamiento no solo explica, categoriza y domina, sino que también ilumina, transforma y, en última instancia, revela el sentido oculto y sagrado de la existencia. Es una razón que busca la verdad en la penumbra, no solo en la luz deslumbrante. Capítulo 3. El exilio como espacio filosófico. La experiencia del exilio, lejos de ser para María Zambrano una mera circunstancia biográfica o un doloroso accidente en su trayectoria vital, se erigió en un verdadero laboratorio filosófico, un espacio de gestación, de purificación, de maduración y de revelación de su pensamiento más original y profundo. No fue solo un sufrimiento padecido pasivamente, una condena impuesta por el devenir implacable de la historia y la barbarie de la guerra, sino un espacio de reflexión profunda, un crisol incandescente donde su pensamiento alcanzó una madurez y una originalidad inigualables. Zambrano no se limitó a sobrevivir al desarraigo físico y espiritual. Lo pensó, lo habitó con una intensidad existencial sobrecogedora, lo convirtió en la clave de bóveda fundamental para comprender no solo su propia condición de desterrada, sino la condición humana en su universalidad, la fragilidad de la existencia, la búsqueda de sentido en la adversidad y la relación entre la vida y el pensamiento. Para ella, el exilio no fue un paréntesis, sino el núcleo de su filosofía. El exilio la despojó de todo lo familiar, de todas las seguridades externas que dan arraigo a una vida, la patria amada, la casa que era refugio y memoria de generaciones, el idioma en su plenitud cotidiana y sus resonancias culturales más íntimas, las relaciones estables y los lazos sociales que tejían su identidad y su sentido de pertenencia. Esta pérdida radical, este desarraigo físico, cultural y espiritual, la obligó a mirar hacia adentro con una intensidad inusitada, a confrontar la esencia misma de su propio ser y la de la existencia en su desnudez más cruda, despojada de todo artificio. En la lejanía, la nostalgia no era un simple sentimiento melancólico o una añoranza pasiva del pasado irrecuperable, sino una fuerza activa, una potencia creadora que la impulsaba a reconstruir, desde la memoria y la imaginación creadora, aquello que había sido arrancado violentamente. La nostalgia se transformó así en una forma de conocimiento, una vía para acceder a la verdad de lo perdido y, al mismo tiempo, para descubrir nuevas dimensiones de la realidad que solo se revelan en la ausencia, en la falta, en el vacío, en la herida. Era una nostalgia que no se aferraba al pasado de forma estéril, sino que lo iluminaba para comprender el presente y proyectar el futuro, para construir una patria interior, un espacio de arraigo en el alma que ninguna circunstancia externa podía arrebatarle. Esta patria interior se convirtió en el verdadero hogar de su pensamiento. El silencio fue otro de los compañeros inseparables y omnipresentes de su exilio. Un silencio impuesto por la soledad profunda, por la incomprensión de su obra en los círculos académicos de los países de acogida, por la falta de un auditorio natural para su voz y sus ideas en una lengua y cultura ajenas a la suya. Pero este silencio externo, que a menudo podía ser opresivo y doloroso, propició paradójicamente un silencio interior, un espacio de recogimiento, de meditación y de introspección que se reveló extraordinariamente fértil. En ese recogimiento, las palabras se despojaron de su ruido cotidiano, de su superficialidad, de su uso meramente instrumental, y adquirieron un peso ontológico, una resonancia profunda que solo se alcanza cuando el lenguaje se enfrenta a su límite, a su origen más primario, a su capacidad de nombrar lo esencial y lo inefable. El silencio del exilio la llevó a escuchar la voz más íntima de la filosofía, aquella que no se impone con estridencia o con la fuerza de la retórica, sino que se revela en la quietud, en la contemplación y en la escucha atenta de lo inaudible, de lo que está más allá de las palabras y los conceptos. Fue en este silencio donde pudo gestar una obra que, aunque escrita en la soledad y la marginalidad, resonaría con una verdad universal y atemporal, como los claros del bosque, donde el silencio de la naturaleza se convierte en un espacio para la revelación. Así, el exilio, para Zambrano, no fue una interrupción traumática de su vida filosófica, sino su catalizador más potente y su fuente de inspiración más profunda. El desarraigo la hizo comprender la importancia vital de las raíces invisibles, de la pertenencia a una tradición espiritual y a una comunidad de pensamiento que trasciende lo geográfico y lo político. La nostalgia la llevó a valorar la presencia de lo ausente, a entender cómo lo que se ha perdido sigue operando en el presente como una fuerza configuradora de la identidad y del sentido. Y el silencio la condujo a una escucha más profunda de la verdad,
a una comunicación más auténtica con lo esencial y lo trascendente, a la razón mediadora que busca la verdad en la penumbra. En la marginalidad impuesta por su condición de exiliada, encontró la libertad más radical para pensar sin las ataduras de las modas intelectuales, de las presiones académicas o de las ideologías dominantes, desarrollando una filosofía que brotaba directamente de la experiencia viva, de la herida abierta de la historia y del alma humana. El exilio, en suma, fue el espacio donde María Zambrano, despojada de casi todo lo material y lo superficial, encontró la plenitud de su voz filosófica, una voz que resuena con la sabiduría profunda de quien ha sabido transformar el desamparo más absoluto en un faro de conocimiento, de esperanza y de una profunda comprensión de la condición humana en su errancia y su búsqueda de sentido. Capítulo 4. La mujer que pensó sin romper con lo femenino. En un panorama filosófico dominado durante siglos por voces masculinas hegemónicas y por una concepción de la razón que a menudo excluía, devaluaba o incluso denigraba lo emocional, lo intuitivo, lo corporal y lo que tradicionalmente se ha asociado con lo femenino, considerado inferior, irracional o meramente subjetivo. María Zambrano se erige como una figura singular, revolucionaria y profundamente subversiva. Fue una pensadora que no solo no negó ni intentó suprimir lo que se consideraba propio de la esfera femenina, sino que lo integró, lo valorizó y lo elevó a la categoría de fuente legítima y esencial para el quehacer filosófico, desafiando las convenciones de su tiempo. A diferencia de otras mujeres intelectuales que, para abrirse paso en el ámbito académico y filosófico, buscaron adoptar los modos, las lógicas y las estructuras de pensamiento masculinas predominantes, Zambrano se atrevió a pensar desde su propia experiencia, desde su sensibilidad más profunda, desde su intuición y desde una concepción de la razón que abrazaba la totalidad del ser humano, sin fragmentarlo. Con una valentía intelectual admirable, mostró que la emoción, la interioridad, la receptividad, la piedad y la intuición no son obstáculos para el pensamiento riguroso, sino vías legítimas, necesarias e incluso privilegiadas para acceder a la verdad en su plenitud, a una verdad que no es solo conceptual, sino también existencial, vivida y sentida. El pensamiento de Zambrano no es un pensamiento abstracto, frío y despersonalizado, alejado de la vida, de la carne y de la sangre, de las vicisitudes humanas. Por el contrario, está impregnado de una delicadeza, una capacidad de acogida, una vulnerabilidad y una profundidad que brotan de una sensibilidad aguda y de una profunda empatía hacia el ser humano en su fragilidad, en su desamparo y en su búsqueda. Ella no temió explorar los territorios de lo sensible, de lo íntimo, de lo que se siente más que se razona de forma explícita. Para ella, el sentir no era lo opuesto al pensar, ni una categoría inferior o menos válida, sino una forma de pensamiento en sí misma, una manera de percibir la realidad en su plenitud, más allá de las categorías racionales puramente conceptuales. Esta sensibilidad le permitía captar las resonancias ocultas de la existencia, las verdades que habitan en los pliegues de la experiencia humana, en el silencio, en el sueño, en la vigilia, en el delirio, y que solo se revelan a una mirada atenta, receptiva y compasiva. Su filosofía es una filosofía encarnada, que parte de la experiencia vital, de la razón cordial, para elevarse a la reflexión, sin perder nunca el contacto con la realidad humana. Su filosofía, por tanto, se nutre directamente de la experiencia vital en toda su complejidad, de la vulnerabilidad inherente a la condición humana, de la capacidad de asombro ante el misterio de la vida y la muerte, y de la compasión hacia el sufrimiento ajeno, que ella conoció tan de cerca en el exilio. En sus obras, encontramos una constante y profunda preocupación por el alma en sus múltiples manifestaciones, el alma como morada, como laberinto, como búsqueda incesante de luz, por el sueño como vía de conocimiento y revelación de verdades profundas, por la esperanza como motor de la existencia frente a la desesperación y el vacío, por el sacrificio como acto de entrega y por la piedad como vínculo humano esencial que nos une al sufrimiento del otro, temas que a menudo han sido relegados al ámbito de la literatura, la religión, la psicología o incluso la mística, pero que ella rescata y eleva a la dignidad del quehacer filosófico, demostrando su profunda relevancia para la comprensión de lo humano en su totalidad. Zambrano demostró que lo sensible, lo que se vive y se experimenta en lo más profundo del ser, en la intimidad de la conciencia, en la relación con lo sagrado, puede ser no solo objeto de reflexión, sino también el punto de partida y el fundamento para una comprensión más rica, más compleja y más auténtica de la existencia humana. Una comprensión que no excluye ninguna de sus dimensiones, ni la luz ni la sombra. Al hacerlo, María Zambrano no solo enriqueció la filosofía con nuevas perspectivas, nuevos modos de indagación y una prosa de una belleza sin par, que es en sí misma un acto filosófico,
sino que también abrió un camino luminoso y liberador para las mujeres pensadoras de su tiempo y de las generaciones futuras. Demostró que la autenticidad de la voz filosófica reside en la capacidad de integrar todas las dimensiones del ser humano, sin renunciar a la riqueza de lo que se ha llamado, a menudo con desdén o prejuicio, lo femenino, entendido como una forma de ser y de conocer, no como una categoría biológica. Su legado es una invitación a trascender las dicotomías estériles entre razón y emoción, entre lo público y lo privado, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el pensar y el sentir, y a reconocer que la fuerza del pensamiento no reside únicamente en su capacidad de demostrar verdades lógicas y universales, sino también en su habilidad para conmover, para alumbrar el sentido, para sanar las heridas del alma y para revelar la verdad desde la totalidad de la experiencia humana, en su infinita complejidad y en su diversidad. Su filosofía es un canto a la vida en su plenitud, donde el pensar es un acto de amor, de entrega y de búsqueda de la luz en la penumbra. Capítulo 5. Pensar no es demostrar, es alumbrar. Hemos recorrido los senderos intrincados y luminosos del pensamiento de María Zambrano, una filosofía que se nutre de la vida en su más cruda realidad, del exilio como experiencia transformadora y reveladora, de la poesía como forma de conocimiento privilegiada y de una profunda y vasta sensibilidad humana. Al llegar al final de este viaje intelectual y emocional, una idea fundamental resplandece con una claridad meridiana, sintetizando la esencia misma de su propuesta y su legado. Para Zambrano, pensar no es, en última instancia, un acto de demostración rigurosa y concluyente, de imposición de una verdad irrefutable, sino un acto de alumbrar, de iluminar, de desvelar el sentido oculto de la existencia. En un mundo contemporáneo obsesionado con la utilidad inmediata, con la eficiencia productiva, con la verificación empírica de cada afirmación y con la búsqueda de resultados tangibles e inmediatos, donde lo que no produce un beneficio cuantificable es a menudo descartado como irrelevante o inútil, la propuesta filosófica de Zambrano se alza como un faro de resistencia, una voz disidente y profética que nos invita a reconsiderar nuestras prioridades, a revalorizar lo que verdaderamente importa, y a abrirnos a otras formas de conocimiento. La razón instrumental, predominante en nuestra era tecnológica y consumista, nos ha enseñado a valorar aquello que puede ser medido, cuantificado, probado en un laboratorio o aplicado directamente a un fin práctico y utilitario, dejando de lado lo que no encaja en sus parámetros. Pero ¿qué ocurre con aquello que escapa a la lógica implacable de la demostración, con lo que no puede ser reducido a una fórmula matemática o a un algoritmo computacional? ¿Qué hay de las verdades que se revelan en un destello súbito de intuición, en la resonancia profunda de un poema que nos conmueve hasta el alma, en la contemplación silenciosa de una obra de arte que nos transforma, o en la profundidad inefable de una experiencia mística, de un sueño revelador o de una relación humana auténtica, donde el amor y la compasión se manifiestan sin necesidad de pruebas racionales? Estas son las verdades que la razón poética busca desvelar. Para Zambrano, la filosofía no es un tribunal donde se dictan sentencias irrefutables sobre la realidad, ni un laboratorio donde se formulan hipótesis para ser verificadas empíricamente y luego descartadas. Es, más bien, un acto de iluminación, de desvelamiento progresivo, de apertura al misterio de la existencia. Pensar es encender una luz tenue pero persistente en la oscuridad del misterio, no para disiparlo por completo y reducirlo a conceptos claros y distintos que lo despojen de su esencia y su enigma, sino para hacerlo habitable, para permitir que sus contornos se revelen, para que su verdad se manifieste en su propia complejidad y ambigüedad, en su carácter inagotable y en su capacidad de asombro. Es un acto de creación constante, de dar a luz nuevas comprensiones, de abrir espacios para que la realidad se muestre en su plenitud, en su dimensión más profunda, más significativa y más sagrada. La filosofía es, en este sentido, una poesía del pensamiento, una forma de ver claro en lo oscuro, de encontrar sentido donde parecía no haberlo. La razón poética, lejos de ser una debilidad, una fantasía o una desviación del rigor intelectual, es para Zambrano la fuerza más potente y el instrumento más adecuado que nos permite acceder a esas verdades esenciales que la razón discursiva, en su limitación y su afán de control, no puede aprehender. Nos invita a escuchar el silencio elocuente de la existencia, a sentir la presencia de la ausencia, a habitar la incertidumbre con valentía y a encontrar en ellas una fuente inagotable de conocimiento, de crecimiento espiritual y de sentido. Nos enseña a vivir en la intemperie del ser, sin la necesidad de seguridades absolutas. En un tiempo que premia solo lo útil, lo tangible y lo cuantificable, el pensamiento de María Zambrano nos recuerda el valor intrínseco de lo inútil en el sentido pragmático, de lo que no tiene un fin práctico inmediato,
de lo que no se puede comprar ni vender en el mercado, pero que es esencial para la vida del espíritu, para la plenitud del ser humano. La belleza desinteresada, la contemplación serena, la compasión desbordante, la esperanza que trasciende la lógica, el amor que todo lo abarca y el misterio que nos convoca. Su obra nos invita a recuperar el asombro primordial, la capacidad de maravillarnos ante el misterio de la existencia, y a reconocer que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de alumbrar, de iluminar el camino para nosotros y para los demás, no de imponer una verdad cerrada, dogmática e inmutable. Su legado es una invitación perenne y urgente a pensar con el corazón, a sentir con la mente, a vivir poéticamente, y a encontrar en la poesía la expresión más profunda, más auténtica y más transformadora de la filosofía, una filosofía que es, ante todo, un acto de vida.